Bien, hermanos, abra su Biblia, por favor. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a estar estudiando los últimos 3 versículos de esta carta. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 al 18. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Primero, hermanos, dar gracias a Dios. Vamos culminando ya nuestra serie de la carta a los Tesalonicenses a la espera de su inminente regreso. Y hoy día vamos a estar estudiando esta bendición final, este saludo final de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y escribiendo y estudiando, recordamos todo lo que sucedió en la iglesia en Tesalónica. Veíamos en el libro de Hechos cómo Pablo llegó a la ciudad en su viaje misionero y luego de estar muy poco tiempo tuvo que salir por acción de los hermanos, escondido de la ciudad, porque los judíos habían molestado por el evangelio que estaba predicando, y salió huyendo hacia la ciudad de Berea. Los judíos de Tesalónica, que estaban tan molestos con Pablo, lo siguieron hasta Berea, donde tuvo que salir además escondido, corriendo ya hacia la zona más sur de la región, ahí en Grecia. La iglesia que se quedó en Tesalónica siguió sufriendo persecuciones, siguió sufriendo que los hermanos fueran puestos en cárceles, persecuciones porque predicaban un evangelio distinto a los dioses que todos los paganos adoraban ahí en la ciudad. Además de eso, los falsos maestros, los que estaban enseñando cosas contrarias a lo que Pablo había enseñado, o los que incluso entendían mal lo que Pablo había estado enseñando, incluso a través de su ejemplo, como lo hemos visto en las últimas enseñanzas respecto al trabajo. Pablo había sido ejemplo, trabajando para mantenerse y no ser una carga hacia los hermanos. Le había enseñado, por lo tanto, Pablo a esos desordenados les dice: el que no quiere comer, el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces la iglesia, a pesar de ser además, recordando un poco lo que hemos estado estudiando en esta carta, era una iglesia ejemplar. Toda la región de Macedonia, todo el norte de Grecia, estaba siendo influido por el ejemplo de la iglesia en Tesalónica, por su amor, por su fe, incluso por la esperanza en el regreso del Señor Jesús. Y Pablo lo reconoce: ustedes están siendo ejemplo a los demás, a pesar de estar siendo perseguidos, a pesar de estar sufriendo tribulaciones. Y Pablo en estos últimos 3 versículos se encarga de entregarles, de animarles a través de acciones que Dios hace y de los cuales nosotros también como hijos de Dios tenemos que aprender a rogar hacia nuestros hermanos. Relata una historia que durante un terremoto, y yo creo que si nosotros en nuestro país recordamos un poco los últimos que nos han tocado vivir, siempre los habitantes, en términos generales, y quizás nosotros somos un poco la excepción a la regla, siempre los habitantes salen corriendo, se asustan, salen de sus hogares a las calles. Obviamente estamos pensando en un terremoto importante. Y esta historia relata que justamente durante un terremoto en una pequeña ciudad, presos del pánico, la gente corría tratando de ponerse a salvo del terremoto. Y en medio del tumulto de la gente que corría, algunos se dieron cuenta de una anciana, que todos la conocían,
Era una anciana conocida, era un pueblo pequeño, y les llamó mucho la atención la actitud de esta anciana. Porque lejos de estar en pánico y presa del temor por el terremoto, ella se veía en paz y sosiego. Y desde la puerta de su casa parecía sonreír, a pesar de que muchos, y quizás todo el pueblo, corrían espantados. Alguien en medio de toda esa situación se le ocurrió preguntarle a la anciana. Le dijeron: abuela, ¿no tienes miedo? A lo que la anciana, que era una cristiana fiel, le contestó: no tengo miedo. Muy al contrario, dijo ella. Estaba pensando que mi suerte es grande, pues tengo para ayudarme a un Dios que puede, si quiere, sacudir al mundo. Hermanos, nuestros hermanos en Tesalónica estaban siendo sacudidos con persecuciones, con tribulaciones. Ya lo hemos estudiado. Aún así, en medio de eso, Pablo le dice: quédense quietos, quédense tranquilos. La gracia de Dios, la paz de Dios está con ustedes. Reconozcan a aquel Dios. Entonces Pablo, llegando ya al término de estas dos cartas, y que en medio de ellas también ha manifestado oraciones pidiéndole que sigan abundando en sus obras, que sigan esperando en el regreso de Dios, en esta última sección también intercede por ellos, mostrando un deseo genuino, un deseo del corazón hacia los hermanos que están enfrentando dificultades, que están enfrentando situaciones difíciles, y que nosotros hoy día también debemos de aprender de cuál debe ser nuestro deseo genuino hacia los demás hijos de Dios, hacia los demás hermanos que tenemos en Cristo. ¿Cuál es ese deseo? ¿O cuáles son esos deseos? Es lo que vamos a ver a través de estos pasajes. Versículo 16. Pablo comienza escribiendo: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y este es el primer deseo de Pablo: que el Señor de la iglesia les provea a esta iglesia. Y que el Señor, que es dueño de la iglesia, que es quien dijo que iba a edificar la iglesia, la está edificando, es reconocido como el Señor de paz. El mismo Señor de paz. El que es dueño de la iglesia, el que los compró en la cruz del Calvario, es quien nuestra paz les dé paz a ustedes. El mismo Señor Jesús, el que está edificando la iglesia, les dijo a los discípulos, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué imponente estas palabras a los hermanos de Tesalónica, que enfrentando dificultades, Pablo de alguna manera quizás les recordara estas palabras del Señor Jesús. Tienen la paz del Señor de la iglesia, del dueño de la iglesia. No se turben, no tengan miedo, a pesar de lo que estén viviendo a su alrededor. Tengan paz. Pero no solamente que el Señor la pueda dar, que tiene todas las capacidades y todos los atributos, porque Él es Dios, sino que el mismo Señor Jesús es reconocido como nuestra paz. Efesios 2, versículo 14, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso: porque Él, el Señor Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Delante de los ojos de Dios, el Señor Jesús es nuestra paz, porque por medio de Él alcanzamos la paz. Romanos 5:1, damos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesús. Entonces, de alguna manera, Pablo le está pidiendo a Dios en esta especie de oración que está haciendo, que la iglesia abunde en paz, que el Señor de la iglesia les dé paz, que dicho de alguna manera es como que les dé más de Él mismo,
abunden en el Señor, porque Él es nuestra paz, Él da paz. Y el ancla de nuestra paz, así como un barco en alta mar, se pone en lo profundo, no un flotador que finalmente no sirve para nada. El ancla de nuestra tranquilidad tiene que estar en lo eterno, en Dios mismo. Por eso en Cristo, que es a través de la cruz, que es donde es conseguida nuestra paz, es donde tiene que estar nuestra ancla. No en las situaciones de este mundo, no en las circunstancias, no en el presidente de turno, no el que viene próximamente, o en el presidente de Estados Unidos, o en la bolsa de comercio, en las leyes que saldrán para tener seguridad. No, nuestra paz descansa en la eternidad junto al trono de Dios. Ahí es donde tiene que estar. Pablo no le dice que el emperador romano le dé paz, que el gobernador de turno de la ciudad le dé paz, sino que el Señor de paz le dé paz. Hermano, ¿dónde tú estás mirando para tener paz? ¿Estás diciendo, ojalá luego salgan las leyes, faltan un par de días para que las discutan en el Congreso para vivir en paz? La reforma de cierto lugar, la reforma de cierta otra área, que cese luego la pandemia para que la economía se reactive. ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu tranquilidad? Así como Pablo lo reconoce, nosotros, hermanos, debemos también reconocer que Cristo es el autor de nuestra paz y Él es el que nos da paz. Entonces, si esta es la realidad, a Él es a quien debemos acercarnos para encontrar la tranquilidad, no a otro lugar. Entonces Pablo, entendiendo esta realidad, el mismo Señor de paz os dé siempre paz, no en algún momento, no solo en ciertas circunstancias, sino que dé siempre. Y de alguna manera refuerza esa idea, en toda manera. Bastaba con decir siempre, pero Pablo refuerza la idea, en toda manera. O sea, cualquiera sea la circunstancia, siempre la paz de Dios esté con ustedes. La paz del Señor de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Como que al Señor se le escaparan ciertas circunstancias. Pero el problema obviamente no es el Señor, no es su palabra, no es Dios. Es nosotros que nos olvidamos de esta realidad. De que lo que nos toque y el Señor nos haga atravesar como circunstancias en nuestra vida, en todas disfrutamos de la paz de Dios y la tenemos a nuestro alcance. El problema somos nosotros, que no la entendemos, que la olvidamos. Por eso es importante que recordemos. Y es tan importante, hermanos, porque la paz de Dios es tan potente, que incluso abarca cualquier circunstancia, cualquier lugar y a cualquier hermano. Independiente de la circunstancia, la iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida, enfrentando falsas enseñanzas, enfrentando a estos hermanos desordenados e incluso desobedientes. En medio de eso, Cristo es tu paz. Cristo es nuestra paz. El único medio para alcanzar la única paz verdadera es nuestro Señor Jesús, porque Él es el Señor de paz y Él es el que da paz. Por eso Pablo entiende muy bien y de alguna manera, por decirlo así, los arroja al Señor. Le dice, en el Señor ustedes tienen paz y Él les dé cada día más paz. Y Pablo, no solamente entendiendo eso, les termina diciendo en la segunda parte del versículo 16, el Señor sea con todos vosotros. Esto es como el broche de oro. Tengan paz en el Señor. El Señor va a estar con ustedes siempre. ¿Qué más tranquilidad? Como la anciana en medio del terremoto, en vez de huir, en vez de salir de su hogar, ella se deleita, se ríe y se goza.
Porque dice, ese Dios que hace temblar la tierra está conmigo. Muchas veces vemos la tormenta estando en la barca y el barco se sacude, las olas revientan alrededor, el viento sopla y se nos olvida que el Señor está en la barca. Y se nos olvida. Pero Pablo les recuerda y les anima y manifiesta también su deseo: el Señor sea con todos vosotros. De alguna manera es una provisión doble. El Señor esté con vosotros, pero el que la da también esté con ustedes. No es que se las va a mandar por una encomienda. Él que se las va a entregar personalmente, porque está con ustedes siempre. Y esa es la única manera, hermanos, la única manera de tener una paz plena. Porque no podemos decirle, Señor, mándame tu paz, pero tú mantente allá un poco lejos, déjame mi espacio, mi metro cuadrado. No, Señor, ven aquí cerquita, como Juan ahí recostándonos en el pecho del Señor. El Señor tiene que estar presente para poder gozarnos en esa paz que Él da. Y la única manera de tener esa paz es justamente permanecer en el Señor. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz, y hasta ahí nos gusta, bien, completa paz, aquel que está triste, aquel que está pasando dificultad, de cierta manera sí, pero el texto dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cercanía con el Señor, intimidad con el Señor, porque en ti ha confiado. Isaías 32:17: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En Cristo tenemos la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el efecto, el resultado. Y eso ya lo gozamos porque creemos en el Señor Jesús. Y la presencia de nuestro Señor está ligada a la comunión con Él. No es solamente porque Él nos salvó y nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Eso sin lugar nos genera un vínculo con Él. Pero la intimidad es otra cosa. Esa cercanía, perseverar en nuestros pensamientos, en su palabra, en su voluntad. Eso es lo que nos hace gozar de una plena paz en nuestro corazón. La presencia del Señor, sin lugar a duda que la tenemos, hermanos. Eso no puede tener duda, o no puede tener cabida la duda a eso. Porque en Romanos 8, 31 al 39 encontramos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni los ángeles, etcétera, etcétera. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos la presencia del Señor, tenemos la presencia de Dios, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? La comunión que tenemos con Él. Es como cuando todos vivimos en un hogar. Digo, oye, ¿tú vives con tal? Sí, yo vivo con él. Oye, ¿y qué tal es vivir con él? No sé. Nunca nos vemos. Nunca estamos juntos, nunca compartimos. No sé si está o no está. Muchas veces hacemos eso mismo con el Espíritu Santo. Que mora en nosotros, pero pareciera que no morara en nosotros ni que estuviera tan cerca. Teniendo esa intimidad, entendiendo todas las áreas de servicio que Él tiene hacia mi vida, restaurándonos, capacitándonos, redarguyéndonos, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos estudiado. Tenemos que estar en comunión, hermanos. Es así como vamos a gozar de estas bendiciones, como es la paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Versículo 17. Pablo como que hace una pausa. Dice, mi paz, mi deseo es la paz. Y le dice, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo,
que el signo de toda carta mía, así escribo. Cada carta que Pablo escribía, llevaba su distintivo. Pablo le había dicho anteriormente a los hermanos, que les había dicho, que nadie los venga a engañar diciéndoles que les escribe de mi nombre. Entonces Pablo les dice, este es mi signo, esta es mi propia mano, este es signo de que es mi carta. Y era necesario justamente por eso. Segunda, los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, no cualquiera que llegue y le diga, hoy tengo una carta de Pablo, hoy Pablo nos escribió, qué alegría, qué gozo. No, Pablo le dice, fíjense que vayan con mi distintivo, mi propia letra. Y es lo que Pablo hacía. Pablo dictaba sus escritos, él tenía un amanuense, era como el secretario, que le escribía las cartas, pero al final siempre escribía los últimos párrafos, las últimas líneas, con su puño y letra, que testificaban que lo que estaba escrito en esa carta era el deseo, la enseñanza, la manifestación de lo que Pablo estaba diciendo. Entonces esto no solamente, hermanos, autentificaba la carta, sino que le daba la carta la autoridad apostólica que tenía. Por eso Pablo puede escribir con tal autoridad y decirle al desordenado que no quiere trabajar, que no coma, porque tiene la autoridad apostólica y lo reafirma a través de esta firma que él hace, resguardando también a la iglesia de recibir enseñanzas contrarias. Por eso le dice, ni aunque alguien les enseñe o que les venga con una carta que va en mi nombre. No, fíjense. Y cuánto esto nos enseña, hermanos, el día de hoy a nosotros. Cuánto nos enseña. Es de mucha importancia esto. Dice, pero pastor, ¿cómo vamos a saber nosotros? Porque aquí está toda escrita, impresa. No sabemos si está escrita por Pablo, ¿no? Pero entendemos, hermanos, por fe, que lo que aquí tenemos es la palabra de Dios, testificada ya por miles de años y es testificada por ella misma, que es la palabra de Dios. Y hoy día, así como Pablo en esa época y la iglesia tenía que enfrentar la maldad de algunos que escribían cartas engañosas, hoy día nosotros nos enfrentamos a muchos que dicen escribir la verdad con pensamientos humanos, ideologías que presentan solamente tendencias del corazón humano de continuo al mal, tomando las palabras de Génesis, y muchos afirmando que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Esto sí que es lo que Dios quiere. Muchos haciendo aspavientos de entregar la voluntad de Dios, la bendición de Dios porque imponen las manos, porque dicen algo o por hacer cierta cosa. Pero hermanos, tenemos que sopesar, que pensar de una manera bíblica, porque no todo el que dice que tiene la palabra de Dios, y aunque nos parezca lógico, nos que parezca bonito, nos que parezca acuerdo lo que esa persona está diciendo, no tiene un fuerte sustento bíblico. Hay muchos hoy día que hablan, incluso a los que abiertamente reconocemos como falsos. Por nombrar algunos, Dante Gebel, Cach Luna, Maldonado y tantos otros, que muchas veces uno puede ver en sus videos, estos videos cortos en las redes sociales, y dice, ¡oh, qué bonito! Mira si está citando las escrituras, parece que no es tan malo. Cuidado, hermanos. Por muy lógico, por muy bonito, toman las palabras para tergiversarlas, y porque en algún momento citan la verdad, hablan de la verdad, no quiere decir que estén apegados a ella. Tenemos que dejarlos de lado.
Tenemos que ser como Pablo le está diciendo. Esto muestra de que es carta mía. Lo que hoy día nos corresponde hacer es decir, lo que está diciendo aparece aquí. Sí, pero el testimonio también. Pablo lo enseña. Le dice ahí a Timoteo, los que tengan un buen testimonio, a eso servirles. A eso síganle su buen ejemplo. Pero si no, no. Entonces tenemos que pesar, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, analizar profundamente cada enseñanza que se nos entrega. Incluso, como yo se los he dicho muchas veces, de este mismo lugar, porque soy tan humano como cualquier otro. Y puedo cometer errores. Y mi carne también puede llevarme a decir cosas que no son. Obviamente uno se prepara, uno tiene sus apuntes, ora al Señor y confía en el Señor. Pero eso no quita que sea humano. Por eso la enseñanza es que tienen que sopesar, de que tienen que evaluar cada enseñanza a la luz de la palabra, porque la única infalible es la palabra de Dios. Y Pablo, de alguna manera, podemos aplicar esta realidad de su firma para autentificar su carta a nuestra vida a través de esta manera. Algo que es necesario tener el día de hoy, hermanos. Y que debe ser también un deseo. Y en la oración, creo, de todo buen pastor, que sus hermanos aprendan a discernir bíblicamente todo lo que se les enseña. Versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta es la última línea que Pablo escribe. Pablo deseando a la iglesia. Es un escrito de alguna manera frecuente de Pablo cuando se despide. Cuando terminó la primera carta, les dijo a los hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es un deseo de Pablo que la gracia de Dios esté con los hermanos. Dicho de otra manera, Pablo entiende que la gracia de Dios es necesaria para la vida del creyente, para toda circunstancia. No podemos hacer nada sin la gracia de Dios. La gracia de Dios viene a través del Señor Jesús. Romanos 16, 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nuevamente les enseña esa realidad. Gálatas 6, 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces Pablo lo reconoce y lo impide y ruega a Dios al final de cada una de sus cartas que la gracia de Dios esté con ellos. Y esa gracia es una manera, es una expresión del amor de Dios hacia los hijos de Dios. Porque su gracia no nos abandona, su gracia nos acompaña. Segunda carta a Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia viene a través del Señor Jesús. Y esa gracia es causa y fundamento de nuestra salvación. Por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso obviamente también nos provee esa prenda de seguridad que necesitamos conforme a nuestra salvación. Porque no es por nuestras obras, es por la acción divina de Dios en su gracia que nos manifiesta este favor inmerecido. Entonces necesitamos la gracia para ser salvos. Pero también debemos entender, hermanos, que es por la gracia de Dios que vamos siendo capacitados día a día. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10.
Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces la gracia no solamente nos salva y de alguna forma nos transfiere las palabras de Pedro, de las tinieblas a su luz admirable, sino que la gracia nos capacita día a día para vivir la vida cristiana. Pablo dice, yo he trabajado mucho, pero no yo, la gracia de Dios en mí, porque Él me capacita, Él me ayuda a ejercer mi ministerio, Él me ayuda a ejercer mis dones. La gracia de Dios, hermanos, para tu vida es necesaria, porque te permite vivir la vida cristiana, te permite vencer aquello que tienes que vencer, lo que te impide avanzar en las disciplinas espirituales, en la oración, en la lectura de la palabra, en ejercer tus dones. Es la gracia de Dios. No es por nuestras fuerzas, es por su gracia que nos capacita. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros, incluso los desordenados y desobedientes, que veíamos unos capítulos atrás, unas par de enseñanzas. Porque la gracia de Dios nos permite vencer esos deseos que nos nacen y que hay que reconocer, que nos da para no obedecer la palabra de Dios, para no buscar la palabra de Dios. La gracia de Dios nos capacita. Por eso Pablo no solamente desea que los hermanos en Tesalónica puedan vivir en paz, sino que los hermanos en Tesalónica también puedan vivir sustentados por la gracia de Dios. Porque es la única que les va a permitir vivir conforme a su voluntad en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones. Entonces, hermanos, todo este recorrido a través de estas cartas, sin lugar a duda que ha sido de bendición. Su palabra ha sido de bendición. Pero este saludo, que muchas veces los saludos incluso pensamos, pero es un saludo, tanto el saludo inicial como el saludo final de despedida, muchas veces como que no se toma mucho en cuenta, pero ¿cuánto nos enseñan? Hoy día nosotros, hermanos, debemos desear hacia nuestros hermanos que vivan en completa paz. Entre más avanza el tiempo y la pronta venida del Señor Jesús viene, más situaciones turbulentas se van a levantar, porque Dios prepara el escenario para la venida del Señor. Tenemos que estar en paz, pero también necesitamos de la gracia para vivir conforme a la verdad de Dios. La iglesia en Tesalónica, sin lugar a duda, como lo decía al inicio, es un ejemplo a seguir. Era un ejemplo a la región de Macedonia, también es un ejemplo para nosotros hoy. En obras, en fe, en amor, en esperanza. En medio de la persecución perseveraban para seguir adelante. Esperaban que Cristo viniese. Y también nos dejan ejemplo para que cumplamos la disciplina eclesiástica. No porque ser ejemplo se podían permitir ciertas situaciones de pecado. Y es en medio de toda esa situación, hermanos, a través de este ejemplo que nos dejan nuestros hermanos de Tesalónica, obviamente por voluntad de Dios. Dios tomó la vida de nuestros hermanos hace casi 2000 años atrás para dejarnos enseñanza el día de hoy. Y de manera especial, deseando hacia nuestros hermanos paz y gracia, pero también todo lo que hemos visto a lo largo de estas cartas. La pregunta final es, ¿estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que viene con un regreso inminente de una manera adecuada, conforme a la voluntad de Dios? A la luz de todas las enseñanzas, ¿estás esperando de una manera correcta?
¿Estás en esa esperanza, esperando y aguardando su regreso de una manera bíblica? Puede haber sido un sí, puede haber sido un no. El punto es, ¿cómo seguirás viviendo? ¿De una manera equivocada y errónea, como lo estabas? ¿O vas a corregir tu vida a la luz de la enseñanza de Dios? Si lo estabas haciendo bien, ¿vas a seguir igual o más fortalecido en lo que ya estabas haciendo? Hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesús está a la vuelta de la esquina, como se dice. Es inminente en cualquier momento. ¿Cómo quieres que te encuentre el Señor? ¿Haciendo su voluntad? ¿O diciendo, no, a lo mejor hoy día no viene? A lo mejor mañana. Hoy día no creo hoy día. Hoy día hace mucho calor. Hoy día el Señor no viene. Hermanos, el regreso del Señor es inminente. Y debemos hacer y vivir toda nuestra vida en conformidad a la voluntad de Dios. Más aún, ahora que el Señor viene pronto. Queridos hermanos, espero que la enseñanza de estas dos cartas que hemos terminado de estudiar hoy hayan sido de mucha bendición. Esperemos a nuestro Señor Jesús. Pero como les he dicho en otra ocasión y creo necesario recordarlos, no mirándonos a nosotros, no para que se terminen mis angustias, no para que se terminen mis sufrimientos, sino para que el plan de Dios se cumpla y el Señor sea glorificado. Aquel Señor que el día de hoy es tan pisoteado, su palabra, Dios, por distintas situaciones. Que el Señor venga pronto, que se cumpla su propósito y se cumpla esa realidad de que ante Él se doblará toda rodilla para reconocerle que Él se le ha dado un nombre por sobre todo nombre, por el cual reinará sobre todos. Que ese sea el motivo de nuestra oración. Obviamente vamos a recibir el beneficio que se terminarán nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestros agobios, las persecuciones, pero que no sea ese el motivo de desear el regreso del Señor, sino que más que su gloria y su propósito eterno. Hermano, te invito a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre bendito, vamos ante tu presencia agradecidos, porque a través de tu palabra vemos tu gran amor y bondad, porque nos enseñas, nos redarguyes, nos instruyes para perfeccionarnos para toda buena obra. Y no es la excepción los deseos que tenemos hacia nuestros hermanos. Padre, haznos vivir a todos en paz, llenos de tu gracia. Es necesaria mientras esperamos ese regreso, así como aquella anciana del inicio de esta enseñanza, que en medio de una calamidad miraba y veía tu gracia, veía tus atributos, veía tu suficiencia. Así también nosotros, mientras esperamos tu regreso, podamos ver tu gloria, tu bondad, tu gran poder, tu deidad, y podamos glorificarte en medio de nosotros y podamos gozarnos por quien nos ha elegido y por quien adoramos al único Dios verdadero. Padre Santo, envía a tu Hijo pronto. Regresa pronto, cumple tu propósito, glorifícate en medio de las naciones y que tu nombre sea puesto sobre lo alto, que deje de ser pisoteado y que aún tu iglesia, a los que tú has escogido, puedan vivir conforme a tu voluntad a la espera de tu regreso inminente. Te agradecemos en esta mañana y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.